Hola compañeros, buen día. El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio de identidades trigonométricas, teorema de Pitágoras, ley de senos, ley de cosenos. Todo va a depender del ejercicio que nos está dando, de lo que nosotros queramos encontrar y del tipo de triángulo que formemos. Yo consideraría que para este problema pudiera haber varias soluciones, pero la que te voy a mostrar en un momento creo que es la más sencilla y realmente la más rápida. Muy bien. Primeramente te sugiero que leas a detalle toda la información para que puedas analizar dónde están tus datos, qué es lo que te pide, qué datos te da, qué datos necesitas obtener, porque realmente a veces los ejercicios de IB son un poco confusos. Entonces, nos dice, Emily tiene una cometa ABCD, está desde A hasta B, hasta C, hasta D. Es la forma de la cometa, que está colgada de un árbol. El plano, ahora tenemos el plano desde A, B, C, D y E. Es vertical. Emily se encuentra en el punto E. Aquí es donde encontramos a Emily. Aquí está Emily prácticamente parada. En el punto E. Emily se encuentra en el punto E situado a una cierta distancia del árbol, de modo tal que EAD es una línea recta y el ángulo BED es igual a 7 grados. Emily sabe que BD es igual a 1.2 metros, la información que ya nos dan, y que el ángulo BDA es igual a 53 grados, lo que también ya tenemos, tal y como se muestra en la figura. Nos dice entonces, inciso A, halle la longitud de E a B. Entonces, lo primero que quiere el ejercicio es esta distancia, es esta longitud. Ahora, en este tipo de temas, y en general en las matemáticas, debemos de tener un poco de imaginación. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos solucionar el triángulo así como está, o el problema así como está, no vamos a poder hacer la gran cosa. Necesitamos verlo como un triángulo. ¿A qué me refiero? Aquí estaría una de las mejores opciones. Si viéramos este triángulo que acabo de marcar de color rojo, y te das cuenta que no es un triángulo equilátero, que no es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no puedes utilizar ni identidades trigonométricas, ni tampoco teorema de Pitágoras. Pero te das cuenta que tienes un lado de 1.2 metros, tienes el ángulo de 7 grados y el ángulo de 53 grados. Y obviamente tu incógnita, que es la que tú necesitas encontrar. Entonces, ¿qué nos queda? Por el tipo de triángulo nos queda utilizar únicamente ley de senos o ley de cosenos. Recordemos que para la ley de cosenos nos dice, ocupas dos lados adyacentes y el ángulo comprendido entre ellos. De manera que no tengo esos dos lados adyacentes. No tengo el lado X, no tengo este otro lado, únicamente tengo uno de dos lados que yo ocuparía para aplicar una ley de cosenos. Por lo tanto, ley de senos. Recuerda que es la relación del lado contra el ángulo de enfrente. Entonces, ahí sí podemos relacionar. Y vamos a empezar a decir de esta manera. 1.2 metros entre el seno de ¿quién? De 7 grados. Seno de 7 grados. Recuerda que siempre es contra el ángulo de enfrente. Después, eso es igual a X, que es lo que yo quiero. Lo voy a poner como EB, porque recuerda que es la distancia desde E hasta B. Contra o entre el ángulo de enfrente. ¿Cuál es el ángulo de enfrente? 53. Y si te das cuenta, esto ya es mucho más sencillo, ya que nada más realizamos un despeje. Y el despeje será el siguiente. Quiero dejar solo EB, entonces seno de 53 está dividiendo, pasaría del lado izquierdo, multiplicando. Y me queda seno de 53, que multiplica a 1.2 sobre seno de 70. Eso es igual a EB.
Entonces, únicamente metemos esa operación a la calculadora que yo consideraría que es muy sencilla y obtenemos nuestro resultado. Nuestro resultado de EB es igual a 7.86 metros. Muy importante, las unidades. Te invito a que realices esta operación con tu graficadora Casio, tu calculadora Casio, para que identifiques cualquier problema que puedas tener. No dejes para después, no dejes para el momento del examen, que te des cuenta que tienes algún problema en meter las operaciones. Recuerda que en algunos de mis videos abro lo que es mi emulador de la calculadora para yo poder demostrar cómo realizar la operación. Desgraciadamente no lo puedo hacer en todos, no puedo hacerlo en todos los ejercicios, ya que me llevaría mucho tiempo. Muy bien. Entonces, para el inciso A nosotros reportaremos, aquí le voy a poner como inciso A, nosotros reportaremos que la distancia EB es de 7.86. Ahora, inciso B, pero antes me da más información nuestro problema. T es un punto situado en la base del árbol. Vamos a decirlo que T es el punto aquí que está en la base del árbol. ET es una recta horizontal. Entonces desde E hasta T es horizontal. El ángulo de elevación de A visto desde E es igual a 41 grados. Muy bien. Antes voy a borrar toda la información que tenemos para analizar la nueva que nos acaba de dar el ejercicio. Decimos lo siguiente. El ángulo de elevación de A, aquí tenemos el punto A, visto desde E, visto desde aquí, te recordemos que aquí estaba la persona, es de 41 grados, de manera que todo esto es igual a 41 grados. Entonces, sabemos en este momento que este único pedazo es 7 grados. Por lo tanto, nosotros podemos calcular sin ningún problema este ángulo, que sería de 34 grados. Como lo hicimos únicamente con la lógica matemática que decimos lo siguiente. 41 menos 7, 34. Entonces, ya tenemos ese ángulo de 34. Ahora sí, vamos a ver qué más nos pide. Inciso B. Escriba el ángulo de elevación de B visto desde E. Quiere el ángulo de elevación que acabamos de obtener. Entonces, inciso B, eso es igual a 34 grados. Así de sencilla estuvo esa respuesta por un punto. Por último, inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? Nos dice lo siguiente. Hay la altura vertical sobre el nivel del suelo se encuentra B. Entonces, lo que nosotros nos pide ahora es la altura vertical sobre el que se encuentra B a partir del suelo. Técnicamente, si te das cuenta, voy a borrar nuevamente la información. Únicamente voy a dejar el ángulo de 34 grados porque lo vamos a utilizar. Y entonces, si tú te das cuenta, acabamos de formar un nuevo triángulo, que es el que estoy marcando de color rojo. ¿Qué información tenemos de ese nuevo triángulo? En el ejercicio anterior o en el inciso anterior, tú calculaste el valor de este lado de 7.86 metros. Que si te das cuenta, es un triángulo rectángulo, porque esto mide 90 grados. Ahí la importancia de la nota que nos dice calcular la altura vertical. Este es un ángulo de 90 grados, nos está formando un triángulo rectángulo, y por lo tanto podemos llamar a la distancia de 7.86 como nuestra hipotenusa. Entonces, cuando ya hablamos de un triángulo rectángulo, tú puedes realizar teorema de Pitágoras o identidades trigonométricas. ¿Qué es lo que queremos en este momento? La distancia de T hasta B. Entonces, tenemos tres identidades trigonométricas básicas y recuerda que hemos platicado que solamente nos quedamos trabajando con las básicas. Seno, coseno, tangente. Tenemos cotangente, tenemos cosecante, tenemos secante, las cuales no las hemos utilizado.
Muy bien, quedándonos con esto, primeramente escribo seno en situación de catetos opuestos y catetos adyacentes, coseno y tangente. ¿De quién? De 34, porque me quedaré trabajando con el ángulo de 34. Eso es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, al cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerda, coca, coca, hielitos, hielitos, como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, nos damos cuenta que nosotros lo que queremos calcular, si analizamos o lo estamos analizando desde el ángulo de 34, queremos calcular TV. TV, que sería ante el ángulo de 34, hablando de catetos. Sería su cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Tengo dos identidades que utilizan el cateto opuesto. La identidad tangente requiere que tenga la cateto adyacente, que vendría siendo el que marco con esta flechita. Pero el cateto adyacente no lo tengo. Por tal motivo, no puedo utilizar la ley de tangente o la identidad tangente. Entonces, me quedo con seno y digo lo siguiente. Seno de 34 es igual a cateto opuesto, lo voy a cambiar por TV, sobre hipotenusa, que es 7.86. Ahora, como siguiente paso, recordemos que tenemos que hacer un despeje y nosotros tenemos que dejar solo a TV. Entonces, 7.86 está dividiendo, pasa al lado izquierdo multiplicando, multiplica a seno de 34 y eso va a ser igual a la distancia TV. Entonces, 39 metros. Y dices que TV es igual a 4.39 metros. Ahora sí, esa sería la respuesta del inciso C. Prácticamente, si te das cuenta, es un ejercicio también sencillo. Este ejercicio tiene finalidad de 6 puntos y simplemente es el uso de todo lo que hemos visto de triángulos. Ahora, cuida lo siguiente. Recuerda que al principio utilicé una ley de senos y después, por el tipo de triángulo que se me formó o que formé para darle solución a mi problema, puedo utilizar una identidad